Así que, mis hermanos, en la tarde de hoy nos disponemos para estudiar la palabra del Señor. Adicionalmente tenemos la cena, la Santa Cena, para celebrar y recordar la obra de Cristo Jesús en favor de su iglesia. Bien, quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el capítulo 10 del libro de Job. Quiero iniciar leyendo los versículos del 1 al 7. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Todas tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como la leche, y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Amén. Si usted pudiera en la tarde de hoy, por medio de una radiografía espiritual, echar un vistazo, que usted pudiera revisar su vida espiritual, ¿cuál sería su dictamen? ¿Cuál sería su conclusión de ver su vida espiritual? El libro de Job es un libro muy especial, un libro de la literatura sapiencial, es decir, de la lectura de la Biblia que tiene que ver con poesía, donde se puede observar a Dios y algo de su carácter desde un aspecto teológico del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de una revisión espiritual y hablamos de una radiografía espiritual o una endoscopia espiritual, pudiéramos ver que nuestra vida espiritual no es la mejor. Nuestra vida espiritual como que no está en óptimo nivel, para usar una palabra entendible. Así que al encontrarnos en situaciones difíciles, ¿a qué es lo que llamamos sufrimiento? Porque algo que pesa el sufrimiento es precisamente la templanza, el carácter que tenemos, la madurez espiritual que tenemos para afrontar ese sufrimiento. Ahora, ¿a qué es lo que nosotros llamamos sufrimiento? Porque quizás en nosotros existe una idea equivocada al respecto y llamamos sufrimiento a muchas de nuestras inconveniencias, a aspectos incidentales o accidentales que surgen en la cotidianidad de nuestra vida, situaciones que nos sorprenden. Por ejemplo, el auto no enciende. Algo le pasó al automóvil y entonces a eso le llamamos sufrimiento. Otros le llaman sufrimiento por decir cuando se va el wifi en la casa y entonces muchos entran en crisis, pánico, porque no tienen la red de internet y no hay wifi. Para ellos eso es un gran sufrimiento. Pero lo que nos deja ver el libro de Job es que eso no es sufrimiento. Que el sufrimiento del cual nos habla el libro es algo que trasciende a nuestra propia carne, algo que trasciende a nuestra propia vida. Ahora pudiéramos decir que el sufrimiento a partir de toda la revelación, especialmente la del Nuevo Testamento, pudiéramos tener un matiz de lo que el Señor Jesucristo nos dice allí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 al versículo 11, cuando Él nos dice de sus labios
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a muchos de los profetas que fueron antes de ustedes. Creo que este es un sufrimiento significativo, es un sufrimiento que es por causa de vivir como Cristo. Es un sufrimiento por causa de vivir como el Evangelio lo demanda, por lo cual sería de enorme privilegio y de gran bendición ser perseguidos por esta causa. Así que esta vida es conforme al Evangelio, y vivir conforme al Evangelio trae sufrimiento. Vivir conforme a Dios, vivir conforme a su palabra, va a generar incomodidad en todos aquellos que nos rodean. Para el caso de Job, el sufrimiento es un misterio. Vivía justamente delante de Dios. De hecho, Dios mismo dice que en la tierra de Uz no había un varón perfecto, no había un varón temeroso de Dios, no había un varón apartado del mal, no había un varón recto como lo era Job. Ahora, en este capítulo 10, se nos va a presentar una diatriba, es decir, una serie de preguntas entre Job y Dios, a lo cual Dios sigue guardando silencio, y Job entonces presenta su querella, Job presenta su argumento, volviendo al punto de partida que dio inicio al libro. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 12, en el cual terminamos la lectura inicial, Job nos da unas palabras maravillosas. Job se encuentra en un pensamiento como en una carrilera del tren. Por un lado está pensando en su vida, que está hastiado, que está cansado, que su sufrimiento es muy grande, pero de otro lado está pensando que Dios es muy grande, que su poder es inigualable, que no hay un Dios como el Dios vivo y verdadero. Así que Job dice estas palabras, lo cual es el título del mensaje en la tarde de hoy. Dice el versículo 12, vida y misericordia me concediste. ¿Por qué preguntamos cómo estaba nuestra vida espiritual? Porque entre Job y nosotros quizás haya una gran diferencia. Porque quizás muchos de nosotros no somos tan piadosos, no somos tan buenos creyentes como realmente lo queremos hacer ver. Sin embargo, Job nos dice que el Señor nos concede vida y nos concede misericordia. Que Dios nos concede vida y nos da de su misericordia. Así que el primer encabezado en la tarde de hoy es: ¿habrá queja justa? Sabiendo que Dios nos ha dado vida, nos ha concedido misericordia, nos ha mostrado su amor, su gracia y su perdón, y que aunque nosotros somos infieles, Él es fiel para con nosotros. ¿Habrá queja justa ante Dios como nos lo presenta Job? En el versículo 1 entonces Job dice: está mi alma hastiada de mi vida, y daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. En este relato Job tiene asco por su vida y presenta una queja contra Dios. Y a diferencia de los capítulos pasados, ahora su queja no solo va con amargura, sino que ahora su queja va con hastío, porque su sufrimiento es grande y porque no puede más. Es la emoción del texto, deja ver ello. Su queja va cargada con amargura, diciendo: ¿por qué? Porque desde este contexto se creía que el sufrimiento es por algo que no estaba bien. El sufrimiento, se creía ya desde ese argumento teológico, es que si yo sufría en la vida es porque quién sabe espiritualmente qué estaba
o qué estoy viviendo o qué estaba viviendo quien sufría. Ahora, ¿qué le dice Job a Dios? No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job piensa que su sufrimiento corresponde a un acto del juicio divino. Job dice, dame las razones por qué estoy atravesando estos momentos. Dios mío, dime por qué estoy pasando por esta circunstancia. Ante las situaciones y el verdadero sufrimiento, Dios nunca nos va a dar respuesta. Cuando llega el capítulo 38, Dios no le responde ni le va a decir a Job por qué pasó ese sufrimiento. Si ustedes ya han leído el libro completo. El por qué lo obra y lo permite Dios, no lo sabemos, pero es Dios quien lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es Dios. Él lo ha decretado para su gloria y para provecho de su pueblo. Ahora bien, la idea de contender da a entender que Job estima que Dios se enfrenta con él. Fíjense en el pensamiento de Job. Job está estimando que ahora Dios se va a enfrentar hombre a hombre con Job. Y la idea de contender entonces se presenta como una batalla, como un conflicto. Y entonces viene un interrogante para nosotros. ¿Qué hombre podrá enfrentarse a Dios y salir avante? La respuesta es nadie. Sin embargo, Job está diciendo, ¿por qué luchas conmigo? ¿Por qué batallas de esta manera? El libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, nos dice, no contenderá para siempre el hombre conmigo, porque ciertamente él es carne. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No hay hombre que pueda resistir la mano de Dios, no hay hombre que pueda enfrentarse a Dios. Así que lo que Job nos está diciendo en la tarde de hoy es que su pregunta no tiene argumento. ¿Y por qué? Porque Dios no contiende con el hombre. Dios no contiende con sus criaturas. Porque sencillamente esos somos nosotros, sus criaturas. Un poco más adelante se nos va a decir que somos barro. Se nos va a decir que vamos a volver al polvo. Así que Dios no contiende con el hombre, porque Dios es grande. Nosotros somos sus criaturas. Él es infinito, nosotros somos finitos, somos temporales. De hecho, el Salmo 8, el salmista dice, desde el versículo 13 en adelante, dice, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y para que el Hijo del Hombre le visites? El versículo 3 de este capítulo 10 de Job dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Job está diciendo, Dios, yo soy creación tuya. Tú me formaste a mí, ¿por qué me atraviesas por este momento? ¿Por qué tu mano está sobre mí? ¿Por qué tu dureza? Algunas versiones dicen, ¿por qué eres tan duro conmigo si yo soy tu creación? Ahora, ¿qué nos enseña esta línea del versículo 3 o en estos 3 versículos que ya hemos visto? Sencillamente que el hombre en lo que piensa respecto a Dios está equívoco. Que el hombre lo que piensa conforme a Dios no es correcto. Ahora pensemos, ¿por qué el hombre no puede conocer a Dios? El Nuevo Testamento nos lo dice de esta forma, Pablo hablando a los corintios, y dice así, porque el hombre natural, y la palabra natural ahí se refiere a la palabra animal, el hombre natural o el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque le son locura. Lo común, lo natural en nosotros es que aborrezcamos a Dios, que aborrezcamos su palabra, que no querramos servirle ni vivir para Él. Eso es lo natural, lo normal en nosotros, porque esa es la materia prima
con la cual hemos venido a este mundo y se llama el pecado. Por eso aún Job, aunque Dios da testimonio de él, está diciendo: ¿por qué tu mano de esta manera contra mí? ¿Por qué tu mano de esta manera si yo soy tu creación? Y esta pregunta tiene que ver también con lo que llamamos el agnosticismo o el ateísmo. Si la humanidad es creación de Dios, entonces ¿por qué el SIDA? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la maldad en este mundo? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto se ve en esta vida? ¿Y cuál es la respuesta a la luz de la revelación? ¿Dónde está el problema del ser humano? ¿Dónde está el problema del ser humano? El pastor hace 8 días lo dijo en la clase. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la raíz de todos los problemas? En nuestro corazón. Ahí está la raíz. Pero es ahí donde impacta el Evangelio, es ahí donde el Evangelio ataca y es ahí donde el Evangelio da respuesta. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice estas palabras al norte de Palestina cuando volvió a explicar la ley de Moisés en el Sermón del Monte, diciendo esto en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta tanto el hombre caído, hasta tanto nosotros no veamos la corrupción de nuestro corazón, no veamos nuestra ruina espiritual, no veamos nuestra bancarrota, no veamos el déficit tan grande que hay en nuestra vida, jamás le encontraremos sentido al Evangelio y nunca encontraremos el fundamento y la razón para seguir a Jesucristo. Hasta tanto nosotros no nos demos cuenta de que estamos mal espiritualmente. Si eso nunca sucede, seguiremos igualmente perdidos, seguiremos igualmente en un destino de muerte y la salvación estará lejos de nuestro corazón, estará lejos de nuestra vida, porque el problema de los seres humanos, el problema nuestro, el problema de muchas personas, aún de nosotros quizás, es que estamos lejos y nunca vamos a poder encontrar camino de salvación. Así que esa es la pregunta de Job, la queja justa a la cual pudiéramos referirnos. El versículo 4, entonces Job presenta el carácter de Dios. ¿Cómo lo presenta? En preguntas. Primera pregunta, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? Job aquí magistralmente, o el autor del libro, hace un contraste maravilloso en lo que es el hombre y lo que es Dios. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? Y quiero que eso lo tengan presente para las aplicaciones del sermón de la tarde de hoy. ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job está haciendo una comparación entre que Dios es distinto, Dios es diferente y nosotros seguimos siendo carnes, seguimos siendo criaturas. El libro de Números, en el capítulo 19, versículo 23, una de las verdades que dice el falso profeta Balaán es: porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros, Dios no es como la humanidad. Aún la humanidad ha caído en el terrible pecado de humanizar a Dios, de creer que la criatura humana, de que nosotros somos equivalentes a Dios. Tenemos un serio pecado. En un artículo que muestra cómo el cristianismo ha caído en esta falacia y en esta mentira, es decir, hacer ver a Dios como cualquiera de los mortales, es un terrible pecado.
Es una tragedia para la iglesia pretender hacerle ver a su feligresía y a la cristiandad actual que Dios sí se puede mover por nuestras inquietudes, por nuestras prerrogativas, que a Dios lo podemos mover con nuestras oraciones, que Dios lo podemos mover con nuestros cuestionamientos, aún pretender mover a Dios con nuestros ayunos o con nuestras formas religiosas. Y la respuesta es, no señores, no es así. Y algo que le quiero decir en la tarde de hoy es muy importante. Sé que ustedes le hacen peticiones al Señor, ¿verdad? Todos nosotros le hemos hecho peticiones de una y de otra manera a Dios. Pero grábese muy bien lo que le quiero decir. Su oración y lo que le has pedido a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, lo que le has pedido a Dios tendrá respuesta si esa petición se alinea o está en línea recta de su voluntad. Si lo que estás pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios, déjame decirte que estás orinando fuera del tiesto. ¿Me hice entender, hermanos? Si tu petición no es conforme a la voluntad de Dios, tú puedes arrodillarte, tú puedes llorar, puedes lagrimear, puedes hacer muchísimas cosas, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, te quiero decir, por la autoridad de las Escrituras, que eso, si no está conforme a la voluntad de Dios, no hay nada que hacer. No le busque más, porque ese es lo que está diciendo el pasaje. ¿Ves lo que dice el versículo 4? ¿Tienes tus ojos como carne? Está en pregunta. ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? El capítulo 55 de Isaías lo dice de otra manera. ¿Cómo lo dice? Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Ahora tú dirás, ¿y cómo yo encuentro la voluntad de Dios? Ve a la palabra de Dios. Ve a las Escrituras. Sumérgete en ellas, vive en ellas, medita todo el tiempo en ellas. Lo hemos venido recordando a lo largo de este mes, mañana tras mañana. El que medita en la ley de Jehová será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Pero según quién? Según Dios. Josué prosperó, ¿por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se le expresó la voluntad de Dios a Josué? El libro de Josué comienza diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú ve y pasa este pueblo, pasa en el Jordán. La pregunta es, ¿y esa promesa dónde estaba? De que Israel tenía que ir a morar a Canaán. ¿Desde cuándo? Desde casi 400 y algo más de años atrás, cuando Dios llama ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ya era una promesa de Dios, era palabra del Señor. ¿Se iba a cumplir? Claro que sí. Y por eso la oración en Josué es contestada. La oración de Josué se hace efectiva la respuesta de Dios porque es conforme a su voluntad. Así que, amados hermanos, si quieren examinar y conocer la voluntad de Dios, habrá que ir a la Escritura con un poco más con más propiedad. Porque Dios no es como nosotros. Dios no es como cualquiera de nosotros. Él es el Señor Todopoderoso, que hizo todo lo que existe y todo lo que hay. Se hizo por el poder de su palabra. El escritor de Hebreos dice que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los salmos dicen, y no hay quien le ponga la mano a Él. Así que, hermanos, una de las aplicaciones en la tarde de hoy es que tenemos que
ir mucho más a la Escritura, ir mucho más a la Biblia. Y ahí podremos encontrar la bendición del Señor. Versículo 6. ¿Para qué inquieras en mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío? La respuesta es tácita. ¿Por qué? Porque Job es un hombre distinto, es un hombre diferente. En el versículo 8 entonces se nos presenta un interrogante muy interesante. Tus manos me hicieron y me formaron. Mi segundo encabezado es: ¿cambiará Dios sus planes? El libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, dice uno de los sermones más maravillosos que yo les he podido escuchar a Spurgeon. Porque ese texto dice: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Ustedes se imaginan que Dios cambie de opinión? ¿Que Dios eche reversa a lo que Él hace? Pues no es el Dios que conocemos. No sería el Dios vivo, el Dios verdadero. ¿Cambiará Dios sus planes? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Cambiará Dios lo que Él ha dicho? Conforme a sus juicios y conforme a sus promesas. De hecho, esa es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios significa que Dios es justo, que va a cumplir su palabra conforme a sus promesas y conforme a sus juicios. De eso se trata la fidelidad de Dios. Job dice: tus manos me hicieron y me formaron. Y eso nos habla de que somos creación de Dios. Pregunta: ¿y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Si alguien quiere mirar la biología de la Biblia o la anatomía humana, aquí hay una buena porción que nos describe cómo obra Dios, cómo trabaja el Señor. El Salmo 139, versículo 3 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, que todo lo que somos estructuralmente, anatómicamente, en toda nuestra composición e insumo biológico, es obra y creación de Dios. Dios formó al hombre con un propósito. Queridos hermanos, eso es lo que nos muestra el Evangelio, que Dios con cada uno de ustedes, conmigo mismo, con nuestros hijos, Dios tiene un propósito. Ahora, el problema está en que quizás te demores tanto tiempo en encontrar el propósito. ¿Usted sabe qué propósito Dios tiene contigo realmente? ¿Para qué Dios te trajo a este mundo, a esta vida? Dios te trajo a ti con un plan. Esto que hemos leído está describiendo que Dios tomó el óvulo de nuestra mamá, tomó el espermatozoide de nuestro papá, lo juntó y, como dice mi hermana, ¡zas!, se hizo un Edwin, se hizo un Marquito, se hizo un Melquisedec, se hizo una Sarita. Dios tiene un propósito. Él de antemano seleccionó a nuestros padres. El jueves que hablábamos con el hermano Marco acerca del libre albedrío, por eso no existe tal cosa. No existe eso. ¿Por qué? Porque Dios escogió a nuestro papá, a nuestra mamá, para que se juntaran, se casaran y naciéramos nosotros. Dios escogió el día en que íbamos a nacer, en el tiempo, el modo, el lugar, la forma, la clínica, etcétera, etcétera. Es más, Dios también tiene señalado el día de la fecha de vencimiento de nuestra existencia en este mundo. Dios tiene determinados los días, aún nuestros cabellos ya están contados.
¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros, con ustedes, conmigo, con nuestros hijos, con nuestras familias. Y esto que voy a decir también les sonará aterrador, pero es la verdad. Aún Dios tiene un propósito con los impíos. Aún Dios tiene un propósito con el que no le conoce, porque Dios no solo es Dios de nosotros, Dios es Señor de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita es de Dios. Todo le pertenece a Él. No hay nada que no le pertenezca a Él. Nuestras vidas y todo lo que somos es de Dios y para Dios. ¿Tiene usted claro su propósito? ¿Cambiará Dios sus planes? No. Los versículos 14 dice así: si pequé, tú me has observado. El versículo 13 dice: y todas estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Es decir, todo lo que Job ha mencionado, Job lo describe como que realmente le pertenecen a Dios, que son de Dios, que son cosas que Dios ha hecho. Y esa es nuestra pregunta. ¿Tienes claro el propósito como persona en este mundo? Alguien preguntó: ¿tú quién eres? Y entonces se describió desde sus profesiones, desde sus logros, desde lo que venía haciendo, pero esa no es la pregunta. La pregunta acá es: ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Son ustedes hijas de Dios? Bueno, la pregunta del Señor Jesucristo es, ustedes me dicen que yo soy su Padre, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Y el versículo 12 que se me saltó dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Queridos hermanos, ante estas preguntas que nos presenta este capítulo 10, solo debemos pensar en dos cosas que nos dice el versículo 12. Vida y misericordia Dios nos ha concedido. ¿Por qué Dios hoy nos dio un día más? Si perfectamente Él pudiera haber no nos despertado. ¿Por qué Dios hoy nos dio un día más? ¿Por qué Dios nos concedió hoy la vida? ¿Para qué? ¿Para qué Dios hoy nos permite y nos da la oportunidad de vivir? ¿Para qué, hermanos? ¿Para ser los mismos? ¿Las mismas? ¿O para qué? Y eso habla del propósito. Y entremos a nuestro tercer y último encabezado. ¿Hemos pecado? En pregunta. ¿Hemos pecado? Hemos dicho inicialmente: ¿habrá queja justa? Ya sabemos que no. En segunda instancia hemos dicho: ¿cambia Dios sus planes? Sabemos que no. Ahora la tercera pregunta es: ¿hemos pecado? ¿Hemos pecado? ¿Somos nosotros pecadores, alcanzados por la gracia de Dios? El versículo 14 dice: si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Y esto sí que es interesante. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios es de absoluta repugnancia. Tal vez nunca hemos estudiado la doctrina del pecado en forma. Hace 8 días dimos un pincelazo. Cuando comienza el libro de Levítico, hermanos,
Y se dice que el holocausto y el sacrificio debía consumarse todo, debía exterminarse todo, consumarse todo. Eso es para darnos a entender lo que Dios piensa del pecado, lo que Dios piensa de nuestra inmundicia. Y Él no ve el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no ve el pecado? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué? Esa parte del carácter de Dios. Porque Él es ¿qué? Él es santo, infinitamente santo. Y toda forma de pecado es aborrecible ante Él. Si pequé, tú me has observado. Realmente, Job era un creyente. Y dice el versículo 14, la parte B, dice, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Y esa es una verdad del Evangelio. Dios no tomará por inocente al que es culpable. Si fuere malo, ¿qué dice Job? Está en una conjección, es decir, está en signos de admiración. ¿Y qué significa esa conjección? Que es una voz fonética para exclamar algo. ¿Qué dice ahí? ¡Ay de mí! ¿Quién dijo esas palabras? Cuando vio al Señor en su trono, ¿quién dijo esas palabras? ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos! Job está diciendo exactamente lo mismo. ¡Ay de nosotros! Y la pregunta es, ¿hemos pecado, hermanos? ¿Cómo te ves tú? Yo recuerdo hace 8 días la pregunta de nuestro hermano Rubén. ¿Reconoces que eres pecador? Yo dije, no, yo soy un pecador. Porque la Biblia dice que estoy vendido al pecado, que lo que quiero hacer, que quiero agradar a Dios con mi mente y mi espíritu, pero veo otra ley en mis miembros que no me permite hacer lo correcto delante de Él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la Biblia responde y dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, por nuestro Redentor que vive. Qué maravilloso es el Evangelio. Dice, si fuere malo, ay de mí, si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Aquí justo tiene que ver con una vida moral correcta, una vida moral digna delante de Dios, pero estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Dios observa el pecado de los hombres y no hay manera de escaparse de su castigo. De ninguna forma el hombre será limpio delante de sus ojos, excepto una. Solo hay una vía, amados hermanos. Solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay un lugar, solo hay una forma en que todos nosotros seamos limpios y aceptos delante de Dios. Solo hay una forma, o solo hubo una forma, la cual por medio de la fe debemos creer. Y bendito Dios que hoy recordamos y conmemoramos, porque la única persona que nos puede librar, que nos puede santificar, que nos puede limpiar y que puede transformar nuestra vida es Jesucristo el Señor. Porque Él abrió sus brazos de amor en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Versículo 16. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas. Y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como de tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. ¿Qué respuesta le podemos decir a Job? Job, porque Dios en tu sufrimiento tenía un plan y porque Dios en nuestras situaciones de verdad
No que se nos descompuso el carro y no tenemos wifi, no, esas cosas no. En nuestra vida, en nuestro diario vivir, Dios sí tiene un propósito con nosotros. El propósito con Job, ¿cuál es? Oh Señor, tan torpe era yo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí, no las puedo entender. Pero, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que, Job, si el Señor te sacó de la matriz, es porque había un propósito contigo. Y si tú anhelas la muerte, no, Job, vas a vivir muchos años. ¿Cuántos años vivió Job posterior a su sufrimiento? Al final del libro lo dicen, tenemos que leer el libro. Ahí nos dice que vivió muchos años y que tuvo otros hijos y otras hijas. Y todo lo que tenía, Dios se lo duplicó. 140 años. Versículo 19. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lobrega, es decir, al lugar oscuro, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Pregunta, ¿hemos pecado para pensar de esa manera? ¿Verdad que aunque nosotros sabemos que no vivimos correctamente delante de Dios, Dios aún nos concede vida y nos concede misericordia? Job nos muestra que el Señor es misericordioso, que el Señor es galardonador de los que le buscan y de los que guardan sus mandamientos. Así que, amados hermanos, claro que hemos pecado. Claro que a veces hemos presentado cosas injustas, hemos expresado cosas, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Pero eso no tendrá respuesta. Lo que sí tendrá respuesta es que un poco más adelante el libro nos mostrará que Dios gobierna con justo juicio y equidad, que Dios gobierna a su pueblo con el poder de su palabra y que Dios es soberano sobre todas las cosas y que no hay criatura humana que pueda resistirle a Él. Miremos una única aplicación en la tarde de hoy. El versículo 12 dice, vida y misericordia me concediste. ¿Para qué Dios nos ha dado misericordia? Vida. Bien, uno, para que disfrutemos nuestros días que nos quedan en Él. Hágase ese propósito en la tarde de hoy. Que los días que a ustedes les quedan y a mí me quedan, que sean para disfrutarlos en Él. ¿Usted disfruta a Dios? Si no es así, haga un alto hoy en el camino y evalúese. Hoy es día de arrepentimiento, de venir a los pies de Jesucristo. Lo segundo que nos muestra este texto, este pasaje, es que dentro del propósito de Dios está en que tú le sirvas. O sea, tú no puedes seguir siendo un hombre y una mujer ahí sentadito. Hay mucho por hacer, mucho por predicar, mucho por enseñar, mucho por compartir el Evangelio. Y lo tercero es para que vivas conforme a Cristo Jesús y conforme a su palabra, conforme a su mensaje. Recuerde, hermanos, que eso es lo que Dios busca de su pueblo. Ese fue el pregón desde Génesis hasta Apocalipsis. El capítulo 1 de Génesis comienza diciendo, Dios dijo y se hizo. En el capítulo 13 nos muestra a una pareja diciendo, no queremos oír a Dios, ya sabe cuáles son las consecuencias. El llamado a Abraham, el llamado a Isaac, a Jacob, los patriarcas, Moisés, el pueblo, los profetas, los reyes.
es oye Israel, Jehová tu Dios habla. Oye Israel, escucha, Jehová tu Dios. Así que si tú has escuchado el mensaje en la tarde de hoy, lo consecuente a ello es que vengas al arrepentimiento y, de ser posible, no importa, vuélvete a entregar a Cristo Jesús. Entrégate a Él, entrégate al Señor, vive para Él, vive para su gloria, para su honra. No importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hónrelo y viva para Él. Porque aunque hemos pecado, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos mostró su amor en la cruz del Calvario, al enviar a su Hijo por nosotros los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y vino para rescatarnos, para salvarnos, para librarnos de la letrina de este mundo, de la letrina de esta sociedad, y hacer de nosotros hombres y mujeres que creen a su palabra, que temen a ella, y como dice Mateo 5:16, para que la luz de Cristo brille en nosotros, y que al ver ese brillo también vean nuestra buen actuar y alaben al Padre que está en los cielos. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor.